Primera de Pedro 2:2 dice: ustedes son linaje escogido por Dios, instrumentos de Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, restaurando al mundo a Él, no contando los pecados de los hombres contra ellos, pero cubriéndolos. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado para decirlo a otros. Jesús murió por nuestros pecados. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Básicamente, las tres partes únicas tienen que ver con el testimonio, las lecciones y pasiones de la vida. El testimonio se refiere a cómo conocimos a Cristo, cómo nos llegó el Evangelio y cómo, finalmente, nos entregamos y rendimos a Él y nos bautizamos. Las lecciones de la vida son aquellas cosas que hemos aprendido durante la vida, los errores que hemos cometido, nuestras victorias y fracasos, de manera que los podamos utilizar como un arma a favor para ayudar a otros. Dios siempre nos da lecciones en todo lo que nos pasa, bueno y malo, y a medida que aprendemos esas lecciones tenemos que comunicarlas a otros. Y las pasiones de nuestra vida tienen que ver con aquellas cosas que nos entusiasman, que nos consumen, que amamos, que podemos utilizar también para la obra de Dios, como Eric Liddell, un gran corredor atlético que ganó muchas medallas de oro en las Olimpiadas, que decía que Dios le había dado el don de correr y que iba a correr para la gloria de Dios, y usaba esa pasión para compartir a Cristo. Entonces, esas tres partes únicas tenemos que combinarlas para compartir y aprender a compartir de manera más efectiva nuestro mensaje de vida. La cuarta parte, la universal, es la que cualquier mensaje de vida debe contener y que debe incluir las 4 verdades esenciales del Evangelio: que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros, que el pecado nos impide experimentar el amor de Dios y conocer su plan, pero que las buenas noticias son que Jesucristo es la única solución para el problema del pecado, y debemos tomar la decisión personal de recibir a Jesús confesándolo como Señor y Dios, y creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Salmo 66:16 dice: vengan y escuchen, y les diré lo que Dios ha hecho por mí. En Juan 4:39 dice: muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. En Juan 9:25, el ciego de nacimiento que fue curado por Jesús dijo: yo no sé si él es bueno o malo, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. En Hechos 4:20 los discípulos dicen: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Juan 3:11, en la traducción funcional dice: escucha cuidadosamente, estoy hablando la verdad sobriamente, solo hablo lo que sé a través de la experiencia, doy testimonio de lo que he visto con mis propios ojos. Aquí no hay nada de segunda mano, ningún rumor.
Salmo 105:1 dice, den a conocer sus obras en el mundo entero. Salmos 96:2 y 3 dice, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. En primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Qué circunstancias comunes identificaría un incrédulo o alguien que no ha recibido a Cristo? ¿Cuáles fueron tus actitudes con las que un incrédulo se identificaría? ¿Cuál fue la más importante para ti? ¿Qué era lo que gobernaba tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué sustituía a Dios cuando encontró significado tu vida? ¿Deporte? ¿Ejercicio? ¿Éxito en el trabajo? ¿El matrimonio? ¿Sexo? ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Diversión? ¿Popularidad? ¿Las aflicciones? Etcétera. ¿Qué pasos claves te llevaron a tu conversión? ¿Qué necesidades, heridas o problemas te inquietaron en la manera en que estabas viviendo sin Dios? ¿Cómo consiguió Dios tu atención? ¿Qué te motivó a buscar de Dios, a recibir a Cristo? ¿Cómo comprendiste que necesitabas a Cristo en tu vida? ¿Qué hiciste específicamente, detalladamente? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijiste en tu oración? Sé muy específico. ¿Qué beneficios has experimentado o sentido? ¿Qué problemas se han resuelto? ¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar? ¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones? Da un ejemplo actual de tus victorias y las luchas que aún tienes.
Si te identificas con este segundo escenario y conoces el Evangelio desde niño y creciste en un hogar cristiano, pero te alejaste de Dios o nunca creciste en Cristo de adulto, hasta que tuviste un encuentro real con Jesús, entonces usa los 4 pasos anteriores, pero empieza con el tiempo antes de tu rededicación. Da algunos ejemplos de cómo estabas intentando satisfacer tus propias necesidades sin Cristo, pero no estaban funcionando. Describe lo que te hizo comprender que necesitabas que Cristo guiara tu vida y cómo lograste un compromiso pleno. Entonces explica cómo Jesús está satisfaciendo tus necesidades más profundas actualmente en tu vida. Si creciste en un hogar cristiano y desde temprana edad conociste a Cristo y nunca te has apartado de Dios ni del camino de Cristo, ¡felicidades! Tu testimonio es de los más poderosos que existen, tal como el de Jesús, que no necesitó revolcarse en el pecado ni padecer como el hijo pródigo, sino que mantuvo su fe desde niño y la practicó a plenitud en la edad adulta. El testimonio de Jesús es el más poderoso que existe. Otro testimonio parecido al de Jesús en la Biblia es el del joven Timoteo, discípulo de Pablo, que desde niño conoció a Cristo y que nunca se apartó de la fe. Muy pocos saben que gracias al arduo e incansable trabajo de Timoteo, el Evangelio de Cristo llegó a muchas naciones y continuó la obra de Dios y la hizo expandir maravillosamente muchos años después de que Pablo muriera. Entonces, si ese es tu caso, usa los mismos 4 pasos con esta modificación. Señala una necesidad profunda o un problema común que ves en otras personas intentando resolverlo. Señala cuán infructuosas son sus esfuerzos para satisfacer su propia necesidad. Entonces, explica por qué nunca has experimentado ese problema confiando en Cristo desde temprana edad. Continúa después con los pasos 3 y 4. La parte universal de tu mensaje de vida es el Evangelio. Las buenas nuevas de cómo podemos ser salvos, perdonados y empezar una relación personal con Jesucristo. En el momento que confías en Cristo, Él te llama y te comisiona para ser un mensajero de las buenas nuevas a las personas que no han oído o no han respondido a Él. ¿Cómo podemos compartir eficazmente nuestra fe? Romanos 1 del 3 al 4 dice: las buenas nuevas sobre el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que vino como un bebé humano, nacido del linaje de David, y levantándose de entre los muertos demostró ser el Hijo poderoso de Dios con la naturaleza santa del propio Dios. Dios no es alguien lejano allí en el cielo, a quien no tengo acceso. Dios es alguien con quien yo me puedo relacionar, porque es una persona, se hizo humano. Pasó por todas las etapas de un ser humano, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y Dios se hizo humano en Jesús, para que pudiéramos conocerle, a Dios, en su plenitud divina. Nadie lo ha visto jamás, pues habita en la luz inaccesible, la cual ningún ser humano ha visto ni puede ver jamás. Sin embargo, vino a este planeta Tierra y nació de una campesina judía virgen, y creció como Emmanuel, Dios con nosotros, para que podamos relacionarnos con Él y restaurar la relación personal que Adán perdió en el jardín del Edén, que se paseaba con Dios y hablaba directamente con Él. Ahora en Jesús podemos hacerlo y relacionarnos con Él. Primera de Corintios 15 del 2 al 4 dice: las buenas nuevas salvan. Si crees firmemente que Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó en el tercer día, como dicen las Escrituras. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, restaurando al mundo a Él, no contando los pecados de los hombres contra ellos, pero cubriéndolos. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado para decirlo a otros. Jesús murió
por nuestros pecados. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Segunda de Timoteo 1:10. Jesús destruyó la muerte y a través de las buenas nuevas nos mostró la manera de tener vida que no puede destruirse. Jesús nos ha dado una vida indestructible. Tenemos vida eterna, una vida indestructible. Somos inmortales como Cristo Jesús, porque Él venció a la muerte y Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nosotros los cristianos, dice la Escritura, ya no morimos. Sin embargo, pasamos de este mundo al que sigue, pero no experimentamos la muerte. Dormimos en espera del glorioso día en que Jesús nos resucitará y nos traerá con Él a establecer su reino en esta tierra. Tenemos vida eterna. Eso es lo que cumplió Cristo al resucitar. Resucitamos juntamente con Él y esa es la promesa. La salvación es un regalo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Es como una vacuna. Si usted está enfermo de algo y sabe que una inyección es la cura, aunque la inyección exista, no por eso usted va a ser sanado. Usted necesita ir con un doctor y pedirle que le aplique la inyección para que lo sane. De igual manera, la salvación eterna, la salvación del pecado, de la ira de Dios, únicamente es a través de Jesucristo y tenemos que ir a Él para recibirlo y poder disfrutar de los beneficios de esa salvación. Y es gratuita. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Marcos 1:15 dice, Jesús dice, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Romanos 1:17 dice, en las buenas nuevas la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y creer que Jesús es la solución y el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Es como cuando vamos con el médico. Tenemos que reconocer que estamos enfermos, que necesitamos ayuda, que por favor nos dé medicina o una inyección, porque nosotros no sabemos cómo solucionar nuestra enfermedad. Por eso acudimos al doctor y tenemos que dejarnos, someternos al tratamiento, dejarnos aplicar las inyecciones aunque duelan. De igual manera, espiritualmente tenemos que reconocer que somos un pecador y que necesitamos cambiar, que necesitamos la vida de Cristo, que necesitamos la salvación y someternos al tratamiento espiritual que nos indique Dios, aunque sea doloroso. Los folletos o tratados se pueden conseguir en cualquier librería cristiana. Hay muchos ministerios que los regalan. Uno puede ir en el autobús, puede ir en el metro, en la escuela, en la calle, en el trabajo, e ir repartiendo folletos en donde hablen sobre el mensaje de las buenas nuevas. Es maravilloso. Hay testimonios hermosos de quienes practican esto en el lugar donde trabajan. Un peluquero, a cada persona que va a su peluquería le regala un folleto. Hay doctores que en sus consultorios a cada paciente le da un folleto o una revista o algo que hable sobre Cristo. Todos lo podemos hacer de una manera u otra, solo necesitamos hacerlo. Hay quienes trabajan en mercados grandes y a todo mundo le reparten un folleto. Hay taxistas que a cada cliente, antes de que se baje, ya le habló de Cristo y le da un folleto, un tratado o una revista. Esto se puede hacer de muchas maneras. La ilustración de El Puente está inspirada en una historia real muy conmovedora y trágica al mismo tiempo que sucedió en Alemania. Un controlador de vías de tren llevó un día a su hijo de 7 años a su trabajo. Se distrajo por un minuto y el niño se fue hacia una de las vías debajo de un puente y jugaba ahí. En ese mismo instante venía el tren, que tenía que transitar por ese puente, en la misma vía donde su hijo jugaba. El padre tenía que tomar una decisión en menos de un minuto. Desviar el tren para que no arrollara y matara a su hijo, lo cual implicaría que el tren se descarrilaría y cientos de personas murieran, o dejar que el tren siguiera su curso,
lo que significaba que iba a destrozar a su hijo. La decisión estaba en sus manos. Amaba profundamente a su hijo como cualquier padre, pero al mismo tiempo tenía que decidir entre la vida de su hijo y la de cientos de hombres, mujeres y niños que morirían si él solamente jalaba una palanca y desviaba el tren para salvar a su hijo. Con lágrimas amargas y profundo dolor en el corazón, el controlador de vías decidió no jalar la palanca y ver con profunda pena y dolor cómo el tren despedazaba a su hijo. La gente que iba en el tren no tenía ni idea de lo que estaba pasando en ese momento, y algunos hasta saludaron de lejos al hombre, a quien podían ver desde el tren. Dios hizo lo mismo. Dios tuvo que decidir entre jalar la palanca y dejar que todos nosotros sufriéramos el castigo eterno por nuestros pecados, o permitir que su Hijo amado fuera despedazado, molido por nuestros pecados, destrozado en la cruz a fin de poder salvarnos. Hay muchas ilustraciones reales como esta. Hay también historias en dibujos conocidas como chics, muy interesantes. Hay un cubo evangelístico, hay una pelotita, hay colores, etc. Hay audiovisuales, videos acerca de la salvación. En las librerías cristianas hay muchos recursos gráficos y visuales que pueden ser usados para compartir el evangelio.